Constitución. Menciona que aquí, en la relación con la constitución de la sociedad civil, el Código Civil en su artículo 2690 dispone que el contrato de sociedad debe constar, una, por escrito, pero se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba hacerse en escritura pública. Es decir, que la formalidad de la escritura pública no constituye una exigencia indispensable para la constitución de una sociedad civil. Sin embargo, como lo menciona el artículo 2694, por su parte, dispone que el contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles. Entonces, esto es un error de semántica dentro del mismo Código Civil. Por una parte te dice, para que existas y para que tengas validez, no es necesario que el contrato esté, en este caso, lo que ustedes llaman notariado, no esté notariado. Sin embargo, y por otra parte, te dice que tienes que estar en el registro público de sociedades. Y al final, para estar en el registro, pues necesitas, por consecuencia, estar ante un notario público. Entonces, pues al final, de todas formas, el contrato para hacerlo válido sí tendrá que ser ante federatario público, ante notario público. Entonces, al final lo tendrás que estar archivando. El objeto de la sociedad a este respecto, cabe señalar que la única limitación que establece la ley es el relativo a que la actividad o finalidad que pretenda realizar la sociedad civil tenga un carácter preponderantemente económico, sí constituir una especulación comercial. Sin embargo, la realidad es que la posibilidad de emprender prácticamente cualquier clase de actividad lícita queda comprendida dentro del objeto de la sociedad. Y voy a poner un paréntesis como lo es la sociedad civil que nosotros tenemos, que seguramente quien solicitó factura le llegó de Consultoría de Negocios MRC, Sociedad Civil. Mi objeto cuando yo lo realicé hace 6 años, lo realicé más o menos con unas 7, 8 páginas, en las cuales me dedico a estudios de mercadotecnia, a servicios contables, a servicios, cualquier tipo casi de servicio, de asociación, etcétera, lo metí dentro de esta sociedad. Recordarán que hoy en día está un poquito difícil hacer una acta constitutiva tan con tantos elementos. ¿Por qué? Porque la sociedad, en este caso, el SAT, el gobierno, ya está en miras de que tu objeto social sea limitado. Porque recordemos ese artículo 27 de la ley de ICR, que también nos menciona que tiene que ser estrictamente ¿qué? Indispensable para realizar al final el ingreso, ¿no? ¿Dónde queda esa estrictamente indispensabilidad registrada? Pues en tu acta constitutiva. Entonces, por consecuencia, ¿qué hacían antes? Hacías tan grande el objeto social para buscar, pues, un sinfín de deducciones, a pesar de que no pudieras materializar el hecho de ese servicio o de esa parte que estabas tú llevando. Entonces, refiriéndome a esto, tiene que quedar inscrito, obviamente tienes que ir ante notario público este contrato de la sociedad, tienes que inscribirlo y por consecuencia, y en ese momento nace la parte de la sociedad, nace en cuestión legal. Ahora bien, derechos de los asociados. Por primero, lo establecidos en el estatuto social. Es decir, en el estatuto social tiene que quedar redactado qué derechos tiene cada socio. Obvio que ningún socio únicamente va a poder participar en las pérdidas y en las utilidades no, pues es negativo completamente. Asistir a las asambleas, según el artículo 2678 del Código Civil Federal, cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. Convocar asambleas mínimo el 5% de los asociados. Separarse de la asociación previo aviso. Vigilar transparencia de las cuotas y las aportaciones. Los establecidos en los estatutos sociales, cooperación, perdón, aquí se me fue la parte de asociación civil. Esto tenía que ir antes y no aquí, ¿ok? Me regresé. Bien, regreso a sociedad civil. Mencionamos que preponderantemente económico sin constituir ¿qué? Una especulación comercial. Por consecuencia, cuando hablo de especulación comercial, hay que irse al artículo 75 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice este artículo 75 del Código de Comercio? Aquí
debemos de irnos a la Real Academia de la Lengua Española al preguntarnos qué es especular. Y como vemos, la Real Academia de Lengua Española, no podemos irnos a la parte jurídica, a un diccionario jurídico. ¿Por qué? Porque la Real Academia de la Lengua Española es la academia que está autorizada para definir en cualquier momento y la que utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar algún tipo de jurisprudencia, de tesis aislada o etcétera. Aquí dice Lizalde, puntualizando que es muy importante mencionar en una sociedad civil dentro de los estatutos parte de lo que puede uno darle a los socios para que ser deducible. ¿A qué te refieres, mi estimado Lizalde? Porque ahí sí como que me perdí. Voy a volver a leer. Puntualizando que es muy importante mencionar en una sociedad civil, dentro de los estatutos, parte de lo que puede uno darle a los socios para ser deducible. Te estás hablando de los remanentes de la distribución del ingreso, es decir, de cómo vamos a darnos unos anticipos, ¿a eso te refieres? Me regreso un poquito, entonces, como pueden ver, aquí menciona en el artículo 75 toda la parte de especulación, y para irnos a especulación, que viene del latín y ahí lo estaba mencionando, es comerciar, traficar, procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil, efectuar operaciones comerciales o financieras con esperanza de obtener beneficios, aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios. Entonces, ahí está redactado, definido por la Real Academia de la Lengua Española, qué es una especulación. Entonces, una especulación lo está mencionando el artículo 75 y el artículo 75 acompaña, para términos fiscales, al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, cuando ese artículo menciona de las leyes federales. Vuelvo aquí a leer el chat. Dice aquí, puntualizo partes como prestaciones. Pues es que recuerda que los socios, en este caso, tendrán la parte de los anticipos, que es de materia fiscal, que lo vamos a ver, tendrán los anticipos, pero las prestaciones, ojalá y me puedas ejemplificar, podemos caer por ahí en algún error, ¿no? Ojalá y me puedas ejemplificar a qué te refieres con la parte de las prestaciones y poner algún ejemplo tácito para que todos nos quede mejor claro a la pregunta. Miembros. Una sociedad civil puede estar integrada por dos o más personas. La ley no fija límites mínimos o máximos en el número de socios, ni aclara si dichos socios deben ser necesariamente personas físicas o pueden ser personas morales. Cabe mencionar que una sociedad puede ser socia de otra sociedad, es decir, ustedes hacemos nuestro despacho contable y lo hacemos a nivel nacional como una sociedad civil. En el momento que lo hagamos a nivel nacional como una sociedad civil, cada despacho de ustedes puede ser socio de esa sociedad. Es decir, podemos inscribir partes de sociedades dentro de las mismas sociedades. Inclusive una sociedad mercantil puede ser parte de una sociedad civil. La respuesta sería sí, sí lo puede ser. Por aquí dice Gabriela, actualmente en los estatutos se debe definir qué va a realizar cada socio. Si es un socio industrial, mi estimada Gabriela, sí, sí se tendría que definir, porque lo que él está haciendo no es aportar dinero, no es aportar bienes, sino es aportar su experiencia, su trabajo y por consecuencia, entre más redactado quede en el acta, es mucho mejor. Por ejemplo, en la mía, la que tenemos de la empresa, redactamos hasta inclusive cuando muera uno de los dos socios, que a mi socio ya le dio coronavirus, a mí todavía no me da y ya la libró, ¿no? Sí redactamos qué pasaría en el caso de que uno de los dos muera. ¿Qué pasa que yo puedo aceptar, por ejemplo, en el caso si él es casado, que no lo es, y ya le dije que está en un error, que se case, si ya vive con ella, pues por favor, háganlo bien, ¿no? Que vamos, que a su concubina la vuelva su cónyuge para que yo la pueda aceptar dentro de la sociedad y ella también pueda solicitármelo, porque en el caso de que este cuate cubriera los tenis y se me fuera, pues prácticamente ella es una desconocida para mí, podría decir es que soy su concubina, sí es su concubina, pero no su cónyuge, y al no ser su cónyuge, es al cónyuge la que te ahorca, o se hace la esposa, para términos civiles. Pues bien, pues al final yo puedo desconocerla y no aceptarla, ¿no? O inclusive
yo llevarme todos esos bienes porque a lo mejor pueden venir sus padres. En segunda línea siempre está la parte de tu cónyuge, en segunda línea están tus padres y la tercera son tus hermanos. Sin embargo, para términos societarios, allí sí está descrito que será la cónyuge la que pueda solicitarme entrar a la sociedad o inclusive pueda solicitarme el reembolso de las partes sociales y yo solicitar la liquidación o en su caso admitir a un nuevo socio. Pero si no están en regla, ese es un grave problema que tenemos todos los mexicanos. También en un préstamo de mutuo que apenas hicimos, le hice el préstamo y le mencioné tu estado civil, me dice, ¿cómo me dijo? Juntado, algo así. Dije, eso no es estado civil, maestro. Estás casado, estás soltero. Pero es que ya vivo con ella desde hace 5 años, estás soltero. Porque si no estás para términos legales en una sociedad conyugal o vamos, en una capitulación de la sociedad, etcétera, pues lo que usted está es soltero. Y entonces en el momento que usted dice, ¿por qué es importante? Ah, pues resulta ser que si tú te mueres, la que puede exigir el pago de la deuda va a ser tu esposa. Pero si tú te mueres, no voy a poder o no van a existir personas para poder solicitar el pago, maestro, a no ser que te ponga una cláusula dentro del mismo contrato que en el caso de muerte y fallecimiento se le dará a fulanito, fulanito. Sin embargo, el mismo abogado puede caer en este supuesto y no poner la parte de un estado civil. Entonces, es principal de la parte que son cuestiones que nos definen a nosotros como personas físicas, el nombre, el estado civil, el domicilio, etcétera. Igual para las personas morales en este caso. Por aquí nos dice Elizalde, sería como ejemplo que los socios puedan tener seguro de gastos médicos, derecho a recreaciones, etcétera. Sí y no, mi estimado Elizalde. Seguro de gastos médicos no sería como tal una deducción para la sociedad. Sería una deducción personal para él que la pagara él. Ajá. Pero no de la sociedad, porque no forma parte de la obtención de su ingreso. Derecho a recreaciones, híjole, eso sería parte de sus gastos, no sería parte de la sociedad, a no ser, en el caso de recreaciones que estás poniendo ahí como una cuestión de un contrato laboral, a no ser que sean trabajadores de la misma sociedad civil. Y ahorita sé que ustedes van a salir mucho con esta duda de, ¿puedo ser yo trabajador de mi sociedad? Yo te diría, ¿es administrador único? No, ok. Quedó estipulado en el acta que usted es socio industrial o la otra, que usted aportó cierta cantidad. Sin embargo, también va a aportar trabajo y que va a ser trabajador de la sociedad. Si la respuesta es sí, entonces por consecuencia usted es trabajador de una sociedad y como es otro ente jurídico, usted podrá asegurarse, usted podrá tener las prestaciones de ley, usted tendrá derecho a vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguridad social, crédito Infonavit, etcétera, porque es trabajador de la sociedad. Lo que hemos visto, lo que hace el IMSS, es detectar algunas veces quien está fingiendo esa relación laboral y entonces, por consecuencia, dice la misma ley de Seguro Social que te tendría que multar, sin embargo, no pasa. ¿Pero qué hacen? Pues te cortan la parte del registro para la persona que estaba en el IMSS, ¿no? Entonces, si no existe una dependencia, pues no podrías darle esos derechos de recreación y, vamos, de gastos médicos, ¿no? A no ser, vuelvo a mencionar, que sea tu trabajador. Si es tu trabajador, Elizalde, y si dentro de los mismos estatutos quedó, adelante. No puede ser administrador único y puede ser trabajador de la empresa. ¿Por qué no? No, pues no puedes jugar los dos roles. Sí me di a entender y ojalá sobre eso me haya dado a entender. Dice Gabriela, en el caso de bienes separados no aplica lo que mencionas. En el caso de una AC, una asociada que forma parte de la dirección de la AC, puede ser a nombre de honorarios a la misma sociedad o asociación. Un socio o asociado podría prestar. A ver, aquí ya me perdí. Gabriela, en el caso de bienes separados, no aplica lo que mencionas en el caso de las ACE. Un asociado que forma parte de la dirección de la ACE puede ser trabajador o prestador de servicios independientes.
La respuesta es sí, la respuesta es sí. Puedes ser trabajador de la asociación, sí, y la asociación tendría que darte un seguro social, que darte un salario cuando eres trabajador, cuando estás a subordinación, cuando él tiene el don de mando, cuando el ente jurídico, en este caso la personalidad jurídica que se ha creado, la persona moral, como una asociación, te puede mandar, puede decidir, tienes un horario de llegada, tienes un horario de salida, te da los equipos, te dice qué hacer, tú estás a la administración de ese lugar, entonces por consecuencia sí puedes ser trabajador de esa asociación y la asociación tendría que darte seguridad social, prestaciones de ley, etcétera, etcétera. O la otra, puedes jugar la parte de ser un prestador de servicio independiente, como lo dice el artículo 14 de la ley de IVA, para términos fiscales, y entonces pagarte como un de servicios independientes o en su caso como un asimilado a salarios, también lo podría hacer como un asimilado a salarios, el cual no tiene una relación laboral, no existe una relación laboral con esta persona, pero sí hace cuestiones de dirección, de gerencia, etcétera. Sin embargo, no hay una relación de subordinación como tal. Por aquí, Aguicha Consultores, ¿un socio o asociado podría prestar servicios a nombre de honorarios a la misma sociedad o asociación? La respuesta es sí, sí podría prestar un servicio a nombre de honorarios o a la misma sociedad. Sí, la respuesta es sí, lo acabo de mencionar, sí puedes prestarle a tu propia sociedad. Sin embargo, ahí hay dos cuestiones. Una, que tendrás que darle un recibo, en este caso, ya sea, perdón, un recibo, un comprobante fiscal digital, por esos honorarios, por ese tiempo que le diste a la sociedad o asociación, o en su caso tendrán que timbrártelos como asimilado a salarios, lo cual también trae una retención. Al final el fisco lo que le interesa es que le pagues el impuesto, independientemente de la figura que tú busques. Ahora bien, que hay figuras en donde te conviene caer, por supuesto, y lo vamos a ver con la parte cuando damos anticipos de rendimientos, a que si esperamos todo el año y que nos caiga conforme sacar la parte de las utilidades. Aquí vamos a ver unos ejemplos prácticos cuándo te conviene más y cuándo te la vas a jugar de un lado o del otro. Porque recordemos que los anticipos a rendimientos también pueden quedar especificados y lo mejor es que queden especificados en las actas, pero en caso de que no existan, bien, pues nosotros decidimos que pues cada semana nos damos dinero, cada semana timbramos el recibo como un asimilado a salarios y lo marca el artículo 94 de la ley de IVA. Y no quiero perderme en el aspecto fiscal porque lo vamos a ver las próximas clases y si no ya empiezo a hablar de más del aspecto fiscal y ya me perdí del aspecto legal completamente. Pero en el aspecto fiscal lo vamos a ver como aquí. En el ingresos grabados, artículo 94, fracción 2, anticipos de cooperativistas de producción, sociedades y asociaciones civiles. Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de las sociedades y asociaciones civiles. Deducción de anticipos o rendimientos para socios de cooperativa de producción y anticipo de 25 fracción 10. Bueno, eso lo vamos a ver en la parte fiscal, ¿no? Pero sí, sí lo puedes hacer. Puedes prestarle servicios a tu propia asociación. De hecho, ponía un ejemplo la vez pasada que da este taller. En la parte ustedes conocen Teletón. Imagínense Teletón, es una donataria autorizada, todas esas donaciones que le caen. Yo nada más les pregunto, ¿ustedes se habían pensado que esas donaciones que les caen y que son muy buenas y que seguramente sí hacen lo que dicen y le dan ayuda a los niños? Yo lo vi porque alguna vez entré directamente a Teletón, tuve un familiar que tuvo que ir a terapias, etcétera, y sí dan el servicio, es un servicio de primera línea. Sin embargo, pues, ¿quién le da el mantenimiento, el aseo a las instalaciones? ¿De quién es la empresa de seguridad privada? ¿Quién pone los locales adentro, bueno, los lugares donde venden algún tipo de fritura, de comida, de jugo, de refresco, etcétera? ¿Quién le da los servicios para que ese lugar esté en óptimas condiciones? Pues obvio quien creó la misma idea de la asociación, el Chovis, ¿no? Entonces, nada más que él busca en diferentes formas crear diferentes empresas, ya sea de tinte mercantil o de un tinte de sociedad civil, para darle mantenimiento a esa asociación
y con base en ello, pues obtener otro recurso por fuera. Porque la asociación no puede, como es una donataria autorizada, no puede dar remanente distribuible. Sin embargo, pues no está topada que él mismo, mediante otras empresas, le den algún o le presten algún tipo de servicio o algún prestanombres o algún familiar para que no se vea mal, ¿no? Entonces, vamos, ese es un ejemplo, ¿no? Dice por aquí, un socio asociado podría prestar, ya lo mencionamos, podría prestar servicio a número, ¿no? Ya lo mencionamos, dice Gabriela, en el caso de los representantes legales en una AC y sociedad civil, ¿pueden recibir un pago? ¿Lo manejaríamos como asimilados? Es correcto. En el caso de sociedad civil hay los anticipos a rendimientos y lo vas a manejar como un asimilado con ese 94 fracción 2. Ojo. Ahora bien, en el caso de una asociación civil, no deberías de tener remanente distribuible, porque, y aquí cabe mencionar que va a depender de cada asociación civil. Si tú me dices una de colonos, pues no me cuadra, ¿no? Constituiste una de colonos para recibir algún tipo de pago. Si esto es porque te dieron la parte de la administración y tú estás llevando esa parte administrativa y estás trabajando, bueno, estaría materializado y tendrás que timbrar tu recibo, tendrás que timbrarlo como asimilado a salarios y se lo estarás dando. Será una deducción para quién, para la asociación. Sin embargo, cuidado, porque si lo que tú buscas es tener dinero preponderantemente económico en una asociación, aquí ya caerías en ese supuesto que no eres una AC. Por consecuencia, hasta la disolución misma. Espero haberme quedado entendido ahí. Dice Lizalde, ¿no se consideran partes relacionadas prestar servicios a tu sociedad civil? Recordemos que ese artículo, ¿quién habla de partes relacionadas? El artículo 90, si mal no me equivoco, y déjame ver si no me equivoco. Operaciones con partes relacionadas, determinación de ingresos, deducciones, consideración de precios, partes. Ok. Dice que los contribuyentes de este título que se ven operaciones con partes relacionadas, dice, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa e indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupos de personas participe directa o indirectamente en la administración, control de capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellos de acuerdo a la legislación aduanera. Bien, tan fácil. Una es, lo único, no está prohibido las partes relacionadas. Lo que te menciona la ley es que las tienes que enunciar. No está prohibido que una le preste a la otra. Lo que sí te dice la ley es, ya lo hiciste, ahora dime quién fue. ¿Ok? Esa es una. Y la otra, ¿tú crees que muchas de esas empresas no utilizan esquemas de prestanombres? Por eso el SAT también está en esta intención de que cada vez que vas a abrir una asociación o una sociedad se pone tan pesado en hacerte casi un cuestionario, casi es la novia tóxica, ¿no? Y dime dónde estabas. Y así mismo el SAT también te dice, ¿por qué quieres abrir una sociedad? ¿Qué busca con esta? Descríbalo si es de otra sociedad, etcétera, 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 etcétera. Por ese tipo de cuestiones. Ahora no está prohibido las partes relacionadas. Lo que tienes que hacer son precios de transferencia y tendrás que hacer un precio de transferencia. Sin embargo, aquí yo te diría, ¿vale la pena en una dimensión de un teletón? ¿No? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es tan enorme el derrame de ingreso, de dinero, ¿no? Es una donataria autorizada. Imagínate, las donatarias autorizadas no tributan para términos de ICR, primero. Segundo, solamente tienen que mencionar cuántos fueron sus ingresos y cuánto fueron sus deducciones, pero estos ingresos pueden venir de N cantidad de lugares. Entonces imagínate que el narcotráfico me ayudó como con 20 millones en efectivo, porque déjame te digo también, pueden hacer boteos, ustedes recordarán los boteos de Teletón, sale la gente, ¿cuánto dinero les entró? No sabemos en verdad. Ellos pueden decir que les entraron 100,000 pesos. Sin embargo, no es cierto, les entró menos, a lo mejor les entró 50 y los otros 50,000 pesos vienen de narcotráfico. O otro ejemplo, pueden decir que en este boteo simplemente les entraron 1,000,000 y no es cierto, les entraron 1,300,000, pero ¿qué cree? Los 300,000 pesos se los jalaron por acá porque pues, es todo en efectivo y entonces lo invirtieron en otro lugar, ¿no? Ejemplo.
Ser donataria autorizada te permite hacer una serie de cosas muy magníficamente maquiavélicas. Por eso, cuando lleguemos al módulo de donataria autorizada, es un poco complejo y casi de 10 personas que van, solamente a 0.5 le dan como donataria autorizada. ¿Por qué? Por muchas cosas que ahorita estoy comentando. Digo, yo no les quiero dar malas ideas, no es mi intención, sin embargo, siempre y siempre lo diré, abro el panorama y ustedes deciden el bien y el mal. Esta no es una clase de moral, tampoco es una clase de ética, y la de filosofía del derecho me la pasé hace mucho tiempo, entonces ya ni me acuerdo. Por aquí, Elizalde, no se consideran parte relacionada, bueno, ya mencionamos. Eleazar, pero sí se puede obtener ingresos por otras empresas como partes relacionadas. Esa pregunta, bueno, ya la comenté, sí, sí se puede, no está prohibido, nada más que hay que hacer precios de transferencia, que es algo que te va a pedir, y también reportarlo cuando haces tu declaración anual. ¿Tuviste partes relacionadas? Ponlas aquí, ¿no? ¿Cuántas personas no físicas y morales no tienen partes relacionadas y no las están metiendo? Putz, me corto una mano, que son muchísimas, bueno, las dos. En el caso de Teletón y de sus servicios, empresas que les prestan servicios, el que presta los servicios tiene que declarar esas ganancias. Mi pregunta es, ¿este socio beneficiario tendría que declarar por la ley de lavado de dinero? Luis, si no está en el artículo 17 de la ley PIORPI, pues no tendría que estar, y aquí tendrías tú que decirme qué servicio. Por ejemplo, si le prestas servicios como lo hace Panamericana de llevar, de custodiar efectivo, la respuesta es sí. Si le presta servicios como a lo mejor exponer obras de arte, porque también lo ha hecho Teletón, la respuesta es sí. Si lo hace como un arrendamiento, recordemos que los arrendamientos, dice por la ley PRP, que a partir de 490,000 pesos cada 6 meses, habría que leerlo y si quieren lo hacemos ahorita, si quieren, permítanme un segundo. En ley PRP te va a mencionar que, es que le digo ley PRP porque ley la verdad le soy sincero, está tan largo el nombre que no me lo he aprendido. Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y nos vamos a ir al artículo 17. Digo, sé que no es parte del curso y espero que los que están aquí no lo tomen a mal, sino como una parte de un aprendizaje también. Y aquí lo vamos a ver. Para efectos de la ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente y nos menciona, obviamente, por ejemplo, la vinculación de prácticas de juego en apuestas, que no sería el caso, la emisión o comercialización habitual de profesional de tarjeta de servicios, de crédito, que no sería el caso, la emisión y comercialización de habitual o profesional de cheques de viajero, que tampoco sería el caso, el ofrecimiento habitual de profesiones de operaciones de mutuo o de garantía de otorgamiento de préstamos, que son las SOFOM, por ejemplo, no sería el caso, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos, aquí podría caer, cuando a lo mejor el Chovis tiene una constructora y en el momento va a construir la parte de Teletón, sí, tendría que estar, y regularmente él como constructora tendría que estar en esta parte de ley PRP. La comercialización e intermediación habitual o profesional de metales preciosos, no entraría, yo creo que no. Por aquí la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte en que se involucren operaciones de compra y venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con valor igual o superior o equivalente, puede ser que no. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean, pues obviamente no, en el ejemplo que estamos utilizando. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, no, nada más hay 2 empresas de blindaje y una es del hermano de Marcelo Ebrard, porque ahí algún día tuvimos por ahí una capacitación con ellos. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, a no ser que tuviera también una empresa de esto, ahí sí. La prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie la relación laboral con el cliente respectivo, aguas con esta fracción, que es la fracción 11, a muchos les llegó la invitación el año pasado, a todos los contadores, y ya estaban súper asustados, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, verdaderamente que no sé quién lo maneja, porque a veces me duele la cabeza escucharlo, y casi también les decía que había que mandar, aunque no estuvieran en el supuesto, había que mandar esta aclaración a través de mi portal, cosa que no debieron de haber mandado, y ya después mencionó el SAT, y bueno, se hicieron los que no pasó nada, y al final exactamente no pasó nada, ¿no? ¿A quiénes les da esta fracción 11? Bueno, pues aquellos que se dediquen directamente a manejar, sí, cuentas bancarias, que tengan accesos que están dados de alta
que a lo mejor tengo 50 empresas y te pido a ti, contador, que te des de alta, que manejen mis cuentas bancarias directamente, que tu nombre aparece en las chequeras, que tu nombre aparece en las transferencias bancarias. Allí sí, para que veas, tendrías que estar en este supuesto. Que compres bienes inmuebles a mi nombre, ¿no? Que tengas la carta poder para ir y hacer esto parte de derechos sobre ellos, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos que también tuvieras tú, que en este caso entran también los fedatarios públicos o los notarios, la constitución de escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluidos el fideicomiso, que eso es para notarios. Dice aquí serán objeto de él aviso ante Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo en nombre y representación de un cliente alguna operación financiera, que también es el caso, ¿no? Que tenga una carta poder para hacerlo. La prestación de servicios de fe pública, que eso es todos los notarios, y ahí les dieron a los notarios, los que se creían tocados por Dios, pues en esta ley PRP prácticamente quedaron con toda esta parte, ¿no? Entonces, espero haber comentado. Todos aquellos que quieran saber, oiga, si me aplica la ley antilavado, no me aplica la ley antilavado, el artículo 17 de dicha ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o la ley PRP, salida en el Diario Oficial de la Federación en el 2012, y bien, pues desde el 2012, muy dormida, hasta que llegó el 2017, algunos no presentaron, les han perdonado la multa. Recordemos que la primera multa te la perdonan, pero las demás no te van a perdonar si no te pones en la línea y te toca o estás dentro de esta ley antilavado. Espero haber aclarado un poco tu duda, mi estimado Luis Jorge. Dice, pero a hacerse estudios de precios de transferencia existe un monto no para estar obligado a dicho estudio. Fíjate que sobre precios de transferencia tendría duda, esa sí me la voy a llevar de tarea, Lizalde, para preguntarle por ahí. Hay uno de los que se maneja mucho en redes sociales, que es Héctor, que regularmente tenemos un buen comentarios con él. Él es economista, porque es una área más de estudios de transferencia, es algo como muy técnico, muy en la onda del economista. Te soy sincero y me llevo esa tarea para preguntar si existe un monto mínimo o más bien está como abierto, ¿no? Es esta parte. Ya te la resuelvo ahora que volvamos a conectarnos. Bien, derechos y obligaciones de los socios, la obligación de efectuar las aportaciones en los términos establecidos en el contrato de la sociedad, es decir, cuando hayan establecido cuándo se tienen que entregar, se tendrán que entregar. No puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales en caso de que ellos tampoco quieran. Lo que les decía de las ganancias y las pérdidas, ¿no? La sociedad será nula cuando se estipulen únicamente los provechos para unos y las pérdidas para otros. Puesta en liquidación, se pagarán las deudas sociales que tenga la sociedad civil conforme a la ley, y dice que ese reembolso será a los que hubieran aportado a la sociedad. Socios administradores, autorización expresa de todos los socios para enajenar las cosas de la sociedad, empeñar, hipotecar o gravar con cualquier otro derecho real, tomar capitales en préstamo, etcétera. Si bien los socios administradores podrán llevarlo a cabo con la asamblea y con el permiso de toda la sociedad. Si ellos lo llevaran a cabo, la misma sociedad podría solicitar, pues, la invalidez de ese acto jurídico que se está llevando. Los órganos, los entes colectivos, como en el caso de la sociedad civil, para expresar la voluntad como personas en el derecho les corresponde, necesitan de órganos de decisión y de representación que ejerciten los derechos y cumplan con las obligaciones correspondientes. Tales como órganos para decisión y representación de las sociedades civiles se conforman por la asamblea, es decir, la reunión de los socios que integra la sociedad y la administración, que puede recaer en uno o más socios. El Código Civil es omiso en cuanto a las reglas para la constitución y operación de las asambleas, y aquí sí paréntesis, ya ven que en la Ley de General de Sociedades Mercantiles sí menciona una serie de reglas. Aquí el Código Civil no menciona las reglas, no menciona la operación de las asambleas, pero simplemente de las disposiciones correspondientes. Se puede inferir que las decisiones correspondientes a la vida de la sociedad deberán ser tomadas por los socios en forma unánime en los casos que así lo determine la ley y la escritura constitutiva no disponga de otra cosa en lo contrario. Recordar que en este caso la parte de la Constitución quedó plasmado cuándo serían las asambleas, de qué forma serían las asambleas, pero y como lo mencionábamos anteriormente, con el 5% podemos también solicitar la asamblea. Por aquí nos dice
Francisco, disculpa, lo de la ley PIORPI es solo lo que se reciba en efectivo. No, ¿a qué te refieres, Francisco Rizzo Martínez? No es que se reciba en efectivo. Por ejemplo, lo de metales, aquel que se dedica a enajenar metales, ya de entrada tiene que informar. Aquel que se dedica a blindajes, ya tiene que informar. Aquel que se dedica a loterías, a tipo de juego y sorteo, también tiene que informar. Aquel que se dedica a arrendamiento de inmuebles, también tiene que informar. Y sobre el arrendamiento de inmuebles, nada más quiero hacer un paréntesis porque es algo que pudiera, que nos tocara. Y vámonos al portal antilavado. De hecho, lo pueden checar en el portal antilavado, regresándome un poco, sé que no es parte del tema, pero me gusta que no se vayan con dudas. La parte del portal antilavado, aquí nos menciona las actividades vulnerables. Voy a ponerles un poquito mi pantalla, ¿vale? Aquí. Desarrollos inmobiliarios, juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito, tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensas, cheques de viajero, mutuo préstamo crédito, blindaje, inmuebles, como puedes ver, metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado, custodia, servicios profesionales, ya lo hablamos ahorita, donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles. ¿Cuándo en el arrendamiento de inmuebles? Aquí nos menciona, por ejemplo, el arrendamiento de inmuebles, porque es algo que seguramente ustedes ven hasta como personas físicas, si ustedes llevan personas físicas, ¿no? Aquí nos maneja, a partir del 2013 se tiene que informar, y bien, aquí nos dice cuánto es el monto. Tararara, nos dice, también se deberá dar seguimiento y agrupar que los actos o actividades mayores equivalentes a 1,605 unidades de medida en beneficio o de 6 meses superen el monto acumulado equivalente a 3,210 unidades de medida. ¿Cuánto vale la UDI en este momento? Vámonos a la UDI. Valor de la UDI. Ahorita la UDI, voy a terminar el último, está a el último 6.27721. ¿Por cuánto nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que no rebase de 3,210, nos daría 20,149 y en un periodo de 6 meses, por 6 meses, 120,000. No, había otra parte donde nos mencionaba instructivo, esquemas, plantillas. Fíjense que de arrendamiento les voy a mandar algo la próxima vez que nos conectemos, porque no me acuerdo dónde dejé ese apunte, pero no es esa cantidad, no son 120,000, me da 480,000, algo por ahí así. Ya se los pondré en la próxima. Pero bueno. Dice, en una operación de compra-venta, por ejemplo, construcción, aun y cuando se reciban de transferencia electrónica de recursos, sí, si tú eres una constructora, o sea, te dedicas a la construcción, sí, hay que mandar en el portal antilavado el informe mensual, y hay que ponerlo. El día que no tengas ningún movimiento, pones 0. Esto es informativo, no vas a pagar absolutamente nada, pero si no lo informas, nada más déjame y te digo que las multas están altísimas por cada informe, y la ley no te las perdona. ¿Qué pasa en el caso fiscal? Regularmente no hemos presentado una declaración y entonces nos llega el requerimiento. Antes de que nos llegue el requerimiento, la presentamos y nos llegó la multa después, ¿no? La multa no procede. ¿Por qué? Porque ya lo presentamos. Sin embargo, no es el mismo caso que la ley PIORPI, ¿eh? A ti te llega el requerimiento ya y atrasito te llega la multa, así lo hayas presentado, así te inque. La primera te la perdona por no haberlo presentado, y si te regularizas. Pero el momento que estás regularizado y vuelves a caer en no mandar el informe, o sea, directamente en la multa, y así te inques, le pidas, te vayas a juicio de contencioso, lo que tú quieras, no te van a echar para atrás esa multa y la vas a tener que pagar, están altísimas y debo buscarla por ahí. No se refiere a UMAS. A ver, sí, creo que sí, ahí está mi error, ¿verdad? Sí, gracias por ahí. Dice, unidades de medida. Sí es cierto, es suma, 3,210 por 86,88. Ándale, sí es suma. Sí es suma, gracias. Son 278,848 pesos entre 6. Sí, ya me dio. Aproximadamente, si tú le arrendas a alguien y por ingresos de arrendamiento tienes 46,480 pesos mensuales aproximadamente, ya estás en ese supuesto de mandar
en la ley, conforme a la ley antilavado, todo lo que te está pidiendo en ese 17. Y vayan al portal porque ahí te dice que tienes que tener documentos de aquí en las rendas, credencial del lector, una serie de cosas, y debiste de haber investigado a esta persona, porque ahí les viene la otra, lo que les decía de la parte de extinción de dominio. En una de esas se te pasó y le rentaste al Chapo, maestro, y no te diste cuenta y toma la pata. Porque en el momento que te caigan, te van a quitar el inmueble basados en la ley de extinción de dominio. Entonces, mucho cuidado con esa parte. No es cuestión del tema, sin embargo, en sociedades y asociaciones se presta mucho, sobre todo esa parte, ¿no? Gracias, Aguicha Consultores. Sí, tiene usted toda la razón. Era UMA, Unidad de Medida y Actualización. Gracias. Bien, me regreso aquí. Entonces, el Código Civil es omiso en cuanto a cómo hacer las asambleas. Sin embargo, si en la escritura constitutiva se dispone, es decir, se queda claro, pues obviamente lo que mande la misma. Patrimonio. El Código Civil alude en diversos preceptos al capital social. Este se integra por las aportaciones que efectúan los socios, los cuales pueden constituir una cantidad de dinero, en otros en bienes o en su industria, como dispone el artículo 2689. El carácter de la aportación determinará el carácter del socio. Así, el socio que aporte dinero o bienes tendrá el carácter de socio capitalista, mientras que el socio que aporte su industria tendrá el carácter de socio industrial. Esta visión es importante para los efectos de la liquidación de la sociedad, lo que les decía hace rato, porque en el capítulo correspondiente al Código Civil establece las reglas de participación de cada uno de los tipos de sociedades en las utilidades de la empresa, así como respecto de las pérdidas si las hubiera. Es importante señalar, y aquí lo que les decía hace rato, y esto lo pueden utilizar ustedes como una parte de estrategia, ¿no? Es importante señalar que la ley admite expresamente la posibilidad de que las aportaciones de bienes se efectúen con carácter no trasladativo, es decir, que el socio aportante conserve la propiedad de los bienes correspondientes y que transfiera a la sociedad únicamente el uso o goce de los mismos por un tiempo determinado, lo que es o lo que podría ser el usufructo. Yo tengo los automóviles, ustedes son contadores, pero les falta donde puedan ir a hacer las diligencias, les doy los automóviles, pero yo tengo equipo de cómputo y también se los pongo en ese momento, etcétera, etcétera, así como la casa, y entonces les pongo, pero no pierdo el dominio de esos bienes. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahorita vamos a ver que en usufructo nos puede ayudar. Esta situación acarrea en la práctica algunos problemas que, al no ser resueltos por la ley, deben ser abordados en la escritura constitutiva o en la reforma que corresponda al acuerdo de aportaciones correspondientes. También tiene que quedar plasmado qué va a pasar si uno de estos socios que aportó el bien, pero que está en usufructo, que está en comodato y que tal vez se lo va a llevar, ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Qué tipo de, en este caso, de partes sociales va a tener o ya va a dejar de tener? Sin embargo, el hecho mismo de que esta circunstancia resulte factible le otorga a la sociedad civil una gran flexibilidad de la conformación de su capital, cosa que no le pasa en la sociedad mercantil. Caray, me pasé, permítanme un segundo, no sé por qué pasó eso. No, ya me fui muy adelante. Espérenme todavía, acá. Contrato de usufructo. ¿Qué es el contrato de usufructo? El usufructo es el derecho real temporal de disfrutar los bienes ajenos. Es el uso o goce de la cosa, pero no es tuyo, ¿no? No pensé en otra cosa, es decir, le doy a una persona que pueda usar las cosas mías, sin embargo, yo sigo siendo el dueño. En el caso del comodato, el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, es decir, que no puede desaparecer. Y el otro contratante la obligación de restituirla individualmente tal cual se la haya otorgado yo. Entonces, en estas dos visiones, también las deducciones que nosotros hagamos de esos automóviles también serán parte de nosotros, las deducciones que hagamos a lo mejor del equipo que se está deduciendo en ese momento también será una deducción de nosotros. Todo este tipo de situaciones fiscales las podemos abordar desde un comodato, desde un usufructo, lo cual no perdemos el bien, es decir, el bien sigue siendo nuestro, no es de la sociedad, sin embargo, por una temporalidad está ahí y pasa a ser de su capital, pero jamás es de su capital. O sea, lo tienen, pero no lo tienen, ¿no? Por poner un ejemplo tácito, ¿no? Es decir, tienes el bien, tú lo estás manejando, tú lo gozas, tú lo utilizas, pero
yo formo parte de la sociedad y sin embargo ese bien es mío, no es de la sociedad, solamente que en ese momento y por ese periodo es parte de la sociedad. Ojalá me haya dado a entender porque está como medio complicado de repente entender que de esta forma puedes hacer valer mucho del capital sin poner en riesgo inclusive la parte del patrimonio, ¿no? Sigo por aquí. Entonces, el comodato igual, o sea, el comodato te permite darle a la persona una cosa de forma también gratuita. Sin embargo, también será representada, puede ser representada dentro de las acciones o de las partes sociales de la sociedad. Bien, por consentimiento unánime de los socios, por haber cumplido el término, ¿cuándo es la disolución? ¿Cuándo es la disolución y la liquidación de una sociedad civil? Primera, porque pues todos nos pusimos de acuerdo, ya hay que darle adiós. Por haber cumplido el término, ¿no? Fijado por la misma ley, por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecuencia de la sociedad, es decir, éramos ingenieros, dábamos servicios de software, sin embargo vimos que la especulación comercial, que el hecho de vender computadoras nos salía mejor y nos adherimos a esa parte, entonces por consecuencia mejor vamos a hacer una sociedad mercantil en vez de seguir siendo una sociedad civil. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo en la escritura constitutiva se haya pactado, que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel, que es el caso que yo les mencionaba. Mi sociedad, en el caso de que muera él o yo, pues bien, en lo que metimos ahí era que el cónyuge podía solicitar y en asamblea para ver si puede ser socio. Lamentablemente, pues no está casado él y pues, tampoco, entonces si nos morimos, pues, lo más seguro es que no se le queda a nadie. Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad, por la renuncia de los socios o cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que se renuncien, no sea maliciosa ni extemporánea. Es un poco subjetivo esta parte. Y pues igualmente por resolución que judicial. Y nos quedamos en la parte de los aspectos fiscales de la sociedad y asociaciones. Entonces, hasta aquí, por favor, dudas, preguntas, comentarios, quejas, retroalimentación, no sé, que me gustaría que me ayudaran mencionando qué les pareció hasta lo que llevamos ahorita, alguna duda, alguna pregunta, lo vuelvo a repetir todo, no estaban, se fueron a cenar, ya regresaron, no sé. Por favor. Los leo, no se amontonen. Ok, Daniel dice que todo bien. ¿Alguien más? Todo bien, dice Luis. Muy buena explicación. Yo solamente agradecer por compartir con su... No, gracias, Clarisa. Al final, por aquí Aguilar, está todo claro, puede hacer el examen. Ok, perfecto. Ya lo dijo, señor. Ya lo dijo. Acabando, les voy a mandar el examen para ver. Sin pregunta al momento. Ok, Gabriela, en el caso de una sociedad civil, los socios que están casados por bienes separados, ¿afectará el patrimonio cuando alguno de los socios fallece? Mira, si aquí ella tiene el derecho, a pesar de que estén por capitulaciones, ¿no? A pesar de que hayan, no estén en una sociedad como conyugal, sino una sociedad con bienes separados, al final ella sí, si en el estatuto social, es que vuelvo a lo mismo, miren, cuando se genera el estatuto social, cuando generan la empresa, hoy lo entiendo, después de varios errores, y créanme que no es, y yo lo vivo en carne propia, ¿no? Cuando vas abriendo una sociedad como empresario y dices, híjole, y aquí la regué, no le puse qué pasaba si me moría, qué pasa, quién iba, si mi esposa podía pedir, si podía solicitar, si no. Ese tipo de errores, cuando se crean las sociedades, por eso hay que acercarnos con abogados corporativos. Yo sé que son muy caros también, pero si creas algo de esencia correcto, con el paso del tiempo, si pasa algo, en la misma, en el acta constitucional, dice paso a paso qué procede. Pero si no lo dice, si lo deja completamente abierto, porque también nosotros pensamos que quien hace el proyecto es el notario, y ahí vas a dejarla el notario el proyecto. Y la respuesta, o vas pidiendo en los grupos de Facebook y de WhatsApp,
los machotes, a ver quién te regala un machote de una acta constitutiva. Y entonces no sabes la idea de negocios, no sabes la razón de negocios, no sabes si este cuate está casado, si es soltero, si a lo mejor está casado y no se ha divorciado, ya tiene 5 años que no vive con aquella y a lo mejor ya está viviendo con la nueva. Y entonces se me muere el cuate y dice ahí que sí, que la esposa va a venir a reclamar las partes sociales. Y viene la esposa, no viene con la que vivía, porque la que vivía era la concubina y la otra era la cónyuge, porque no se habían divorciado. ¿Cómo está en el aspecto civil? Habría que revisarlo siempre. Es casado, tiene hijos, ¿cuántos hijos tiene? Nada más lo que estoy viendo es chilpayazo, a lo mejor tiene otros fuera del matrimonio. Hay que preguntarle todo siempre al empresario para tener un panorama amplio y ayudarte siempre. Siempre el contador tiene un amigo abogado, siempre tienes que tenerlo, siempre, siempre de los siempre. Porque tú no vas a comprender ciertas cosas que él sí te va a comprender. Tú eres muy bueno en la parte de los cálculos, muy bueno en la aplicación de las leyes fiscales. Sin embargo, también necesitas a alguien que conozca de código civil, que conozca de la parte de los juicios, etcétera, para que pueda ayudarte a afirmar pues estas bases sólidas de poder hacer un verdadero proyecto y no te dejes tú nada más bajar el machote porque me lo pasan en WhatsApp y entonces hacerlo porque vas a cometer una serie de errores. ¿Qué pasan 10 años y no pasa nada? Pasaron 20 y no pasó nada. Es más, se murió, a lo mejor nunca pasó nada. O a lo mejor en el próximo año pasó algo y resulta ser que el proyecto está hecho con las patas. Y entonces al final, pues la bronca se la queda el empresario, porque pues al final el contador le dice, bueno, pues muchas gracias, no le gustó mi trabajo, pues ya me voy, ¿no? Sin embargo, el empresario se queda con el trancazo. Y ahí ves al otro cuate, abogado, contador, lo que sea, buscando solucionar los problemas de atrás, ¿no? Entonces, ese es como consejo. Aquí, bueno, en el caso de los socios que están casados por... Te digo, va a depender mucho de qué diga la acta. Vamos, cómo se constituyó. Si ahí menciona que puede la esposa solicitar entrar a la sociedad, adelante. Que la esposa se puede ir a juicio, también solicitándolo, también. De ahí se van a tener que remitir a un juez y el juez va a tener que decidir mediante la exposición de todos los hechos, ¿no? Que procede. Por aquí, Limón dice que todo bien. Eleazar, me gustaría saber más adelante el procedimiento desde que el cliente nos solicite el poder asesorarlo para la construcción de una AC y sociedad civil. En estos cursos, en este curso vas a entender las bases, ahorita lo que estamos hablando, y también necesito, si quieren acrecentar, el punto es que también ustedes lean, también ustedes revisen, lo que les estoy diciendo es real, el artículo que puse en mi diapositiva es real, porque déjenme y les digo que sí he encontrado gente que de repente pone cosas que no son, o uno mismo puede llegar a decir cosas que no son. Y estoy abierto siempre a decir, oiga, lo que está diciendo no es real. Lo que hizo, lo que mencionó por ahí quien me corrigió de la UMA, ¿no? Es real. O sea, yo estaba viendo, jamás vi que era unidad de medida de actualización. Y él sí lo vio y se dio cuenta. Eso me encanta porque eso me ayuda a mí para mejorar también, ¿no? Vuelvo a mencionar, no lo sé, no soy sabedor ni tengo la verdad absoluta, ¿no? Entonces a eso te podría decir Eleazar, sí vamos a ver la parte de los planteamientos, sin embargo sí tienes que ir más allá en la lectura para poder comprender y sobre todo entender la razón de la existencia, ya sea de una asociación o de una sociedad civil. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo se proyectan? ¿Hacia dónde van? Y te voy a poner un ejemplo rápido. Tú una sociedad civil, que este cuate no me dijo que su proyecto son odontólogos, y su proyecto en algún momento era poner esta parte de radiografías. Y las radiografías ya estás jugando la especulación comercial. Por consecuencia, no lo puedes hacer como sociedad civil, lo tendrás que hacer como una SA. Sin embargo, al final crearon la SA porque ya no quisieron hacerme caso a mí, se fueron con otro contador, les creó una SA. Nada más te digo, cuando daban ellos servicios odontológicos, dice el 15 fracción 14 de la ley de IVA, si mal no me equivoco, y espero que no, menciona que están exentos, pero dice siempre y cuando los dé una sociedad civil o una persona física, obviamente con título profesional, para dar tal trabajo de
médico en este caso, y bien, pues él es una sociedad mercantil porque es una SA, entonces por consecuencia, cuando da un servicio odontológico, ¿qué crees? Le graba IVA, para principio, para segundo. Dice el artículo 8 también, fracción 3, que las ventas de un mueble usado están exentas para términos de IVA. Exentas para términos de IVA si tengo un mueble usado. Un día vendí un carro y me dice, contador, está exento, ¿vale? Dije, no. ¿Por qué? Dije, porque dice enajenados por personas, siempre y cuando no sean enajenados por empresas. Y usted es una empresa porque es una sociedad mercantil, le hace el artículo 16 del Código Fiscal, hasta abajo dice, se consideran empresas aquellas que realizan, y dice el 16 que realizan o que se vayan al 75 del Código de Comercio. Por consecuencia, usted es empresa y ¿qué cree? Grava IVA. Si fuera sociedad civil, por principio, en la venta del automóvil no llevaría IVA, estaría exenta. En la prestación de servicio médico odontológico no llevaría IVA, estaría exenta. Pero como el señor no supo, pues ya valió. O el contador que hizo una SA o una SAS, porque pues no necesitas dinero y se quiso ahorrar el notario. Hizo una sociedad por acción simplificada, que es una sociedad mercantil. Y al momento de vender el auto del despacho, ¿qué crees? No grababa IVA porque lo dice en el artículo 9, pero te dice siempre y cuando no sean enajenados por empresa. ¿Y qué crees? Para términos mercantiles, porque dice ese 16, eres una qué, perdón, es una sociedad mercantil, por consecuencia es una especulación, tu origen es especular, no es prestar servicios, porque te quisiste ahorrar qué, el notario. Entonces, ahora por consecuencia, cada vez que enajenes un mueble usado, sea computadora, sea lo que sea, va a grabar IVA, cosa que te pudiste haber ahorrado si fueras una sociedad civil. Entonces, a la pregunta que hace rato decía Eleazar, tienes que saber a qué se va a dedicar esa persona, qué es lo que quiere hacer con su negocio, tienes que comprenderla muy bien para saberle dar las estrategias y el panorama amplio, porque si no, la vas a regar. Yo te diría, mejor haz una sociedad civil y también hacemos una SA y entonces comercializamos acá y prestamos servicio de este lado y a lo mejor hacemos una AC y con las tres podemos jugar muchas cosas porque yo les decía a esta persona, nos vamos como odontólogos a las sierras de Chiapas, bajamos programas con el CLUNY, entonces ya nos dan programas, pero ¿quién crees que le va a dar el servicio? La sociedad civil, pero ¿quién crees que le va a prestar los camiones? Pues una que le arrenda, que es una sociedad mercantil, y entonces todos ganan, pero hay que saber cómo. Espero haya ampliado un poquito el panorama ahí y la pregunta. Bueno, pues son las 9:16, no hay más preguntas por este día, sería parte de lo del curso de sociedades civiles y asociaciones civiles. Mi número de teléfono, por si ustedes tienen alguna consulta particular, que siempre se los dejo, y déjenme lo checo porque regularmente no me marco yo, y como no me marco yo, pues no me lo sé, ¿verdad? Permítame un segundo. A ver. Que muchos de ustedes lo tienen, veo aquí conectados a las membresías, entonces saludos, 01 53 78. Ese es mi número telefónico, también me pueden seguir en las redes sociales como Antonio Aranda, en Twitter también como Antonio eh, Aranda o @Antonio Census, creo que me puse así. En LinkedIn también pueden seguir como Antonio Aranda. Y pues por el momento son las redes que tengo, porque eso de Instagram no me gusta la parte de las fotos, es algo horrible siempre. Pero bueno, ahí les dejo mi teléfono para que ustedes, en dado caso, si tienen algún tipo de mención sobre el curso, queja, también estoy abierto a las quejas, pueden decírselo a la gente de Census Capacitación, si en algún momento no les gusta la capacitación, también le pueden decir, nada más no le digan el nombre porque lo tomamos en personal, no es cierto. No es cierto, pueden ser abiertos, pueden decirles, mi intención es darles el mejor servicio, ¿vale? Entonces, si no tienen más preguntas, bueno, por el día de hoy doy por cubierta esta parte de la capacitación, ya vimos la parte legal, nos vamos en el próximo rubro a la parte fiscal y cerraremos con algunos o muchos ejemplos de la parte de sociedades y asociaciones, y seguramente el sábado estaremos compartiendo medio tiempo para preguntas, respuestas de todo, entonces vayan a apuntárnoslas y tráiganselas.